Hola mis hermanos, bendiciones, Dios les bendiga una vez más en esta mañana ya de de jueves, debe ser jueves, eh, 1 de agosto, si no me equivoco, 1 de agosto, sí, porque le digo esto porque estamos haciendo esta transmisión grabada para el día jueves. El día de ayer usted vio de la misma manera la transmisión de el día miércoles, donde leímos Hechos capítulo 6. Hoy vamos a leer Hechos capítulo 7. Y como le digo, esta transmisión está siendo grabada. De hecho, acabamos de grabar el capítulo 6. Ahora vamos a grabar el capítulo 7. Es un capítulo extenso. Es el discurso que Esteban dio delante del concilio, ante el concilio, de una manera poderosa, espectacular, cómo Dios lo usó de esa manera. Y bueno, vamos a ver cuál fue el destino de Esteban. Y bueno, espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Y bueno, le invito a que comparte esta transmisión. Gracias por conectarse, gracias por verla. Esperamos poder haberla subido a YouTube. La vez pasada nos estuvo marcando ahí algunos errores. Solamente lo pudimos hacer por Facebook. Ahora por YouTube sí lo podemos hacer. Por Facebook nos estuvo poniendo algunas dificultades para hacerlo, pero si no, ya le avisaremos ahí en nuestra página de Facebook para que usted se conecte directamente a nuestro canal de YouTube y ahí pueda ver esta transmisión. Nuestra intención es no detenernos, tratar de no cortar en la medida de lo posible la rutina que la disciplina que hemos adoptado para leer la palabra todos los días, y que todos los días pueda usted cada mañana tener una comunión con Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Así que sean todos bienvenidos a este video, a esta transmisión, y espero que usted pueda compartir en sus redes sociales y darnos un like, ¿verdad? Una manita y un dedito, que eso nos ayudará profundamente, nos ayudará grandemente, y se lo agradecemos profundamente que usted pueda hacer esto. Gracias, hermanos, gracias. Miren, nuestras redes sociales han ido creciendo paulatinamente. Se han ido integrando más personas, y eso es gracias a que usted ha compartido esta transmisión. Así que bien, gracias por hacerlo, hermanos. Hoy vamos a leer Hechos capítulo 7, pero vamos a orar y pedir que el Señor en esta mañana bendiga esta palabra, bendiga lo que vamos a leer el día de hoy. Amén. Ore conmigo. Padre, gracias, Señor, una vez más por permitirnos llegar a ti esta mañana para estudiar tu palabra, para leer tu palabra, para disfrutar de tu palabra, Señor, para aprender de ella. Padre, gracias por cuidar nuestra vida hasta este momento. Gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de este día, Señor, poder vivir de una manera que tú apruebes, de ser aprobados por ti. En este día que es un día de prueba, Señor, tú nos permitas poder vivir de la manera que a ti te agrada. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está conectado, que está listo para leer tu palabra junto con nosotros. Padre, y mi oración es que esta palabra, Señor, pueda bendecir nuestra vida, nuestro corazón, y fortalecerla, Señor, para que este día, Señor, tu Espíritu Santo pueda irnos llenando, capacitando, Señor, para la obra del ministerio, la obra del evangelio, la predicación, Señor, y la proclamación del poderoso y hermoso nombre de Jesús, tu Hijo amado, a quien debemos nuestra vida, nuestra redención, nuestra salvación. Padre, gracias una vez más. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre, para que tú le bendigas con tu palabra y que tú lo conviertas a cada uno, Señor, en un instrumento poderoso para ti. Te alabamos y te bendecimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias por conectarse en esta mañana. Sean todos bienvenidos a Leamos la Palabra juntos. Y bueno, vamos a leer hoy el capítulo 7. Vamos a tratar de leerlo de corrido. Es un discurso que da Esteban delante del concilio. Y bueno, vamos a ver qué es lo que Dios habla en nuestra vida. Gracias por estar conectados, hermanos. Gracias por acompañarnos en esto que nos encanta hacer, que nos bendice hacer, que es leer la palabra y transmitir la enseñanza de la palabra, y que pueda esto ser de bendición para su vida también. Así que vamos a leer. Tenga su mente lista, su corazón listo, la palabra de Dios lista, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así:
capítulo 7, versículo 1. Estamos con Esteban frente al concilio. Dice: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Recuerde que lo estaban acusando falsamente. Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda esta tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces, Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón y el rey de Egipto. El rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces, un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo muchísimo sufrimiento y nuestros antepasados quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem y a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente, los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo:
yo soy el Dios de tus antepasados. Entonces el Señor le dijo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió las palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, al santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste a fin de redimirles culto. Por lo tanto, te mandaré al desierto, tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrán construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes
por este pecado. Dicho eso, murió. Amén. Hasta ahí el capítulo 7. Y bueno, podemos ver aquí cómo Esteban estaba ya delante de este concilio, siendo acusado falsamente. Y como leímos el día de ayer en el capítulo, al final del capítulo, su rostro resplandecía. Dice que parecía como un rostro de ángel. Y cuando le preguntan, ¿verdad? ¿Es cierto de lo que te están acusando? Esteban empieza un discurso que inicia desde el llamamiento de Abraham, que inicia con toda la historia, ¿verdad? De Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Egipto, de Moisés, de Josué, llevándolos, ¿verdad?, a la tierra prometida. Y al final, pues les habla directo, ¿verdad? Le dice, ustedes han matado, así como nuestros padres mataron a todos los profetas, persiguieron a todos los que Dios envió a hablar de parte de Él. Ustedes hicieron lo mismo con el Mesías, lo mismo ¿verdad?, con el justo, con el Cristo, y lo traicionaron y lo asesinaron. Esto no lo podían ellos resistir, ellos no podían oír esto sin causarles tanto enojo y tanta rabia. Se descontrolaron de enojo. Dice algo también muy, muy hermoso, que estando Esteban ya, ¿verdad?, siendo amenazado de muerte, dice que le mostraban los puños, ¿verdad?, y le gritaban, que él miró al cielo y vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios, vio a Dios en su trono, a Jesús, ¿verdad?, del lado derecho, de pie del trono de Dios. Y esto él se los declara, les dice, veo, ¿verdad?, los cielos abiertos, veo el trono de Dios y al Hijo del Hombre a un lado, a su derecha, de pie. Esto a ellos los hizo enfurecer. La rabia los cegó y empezaron a apedrearlo, que era una de las sentencias que ellos daban de muerte, ¿verdad? La crucifixión no era una sentencia de muerte judía como la que murió Jesús, era una sentencia de muerte romana, ¿verdad? Pero como ellos no se atrevieron a matar a Jesús, lo entregaron a los romanos y por eso lo crucificaron. Todo ya estaba predestinado por Dios. Aquí a Esteban lo están apedreando. ¿Se acuerda cuando querían apedrear, por ejemplo, a la mujer adúltera y que Jesús la rescató? Bueno, estaban ejecutando una sentencia de muerte en contra de Esteban, llenos de rabia, y lo estaban apedreando hasta matarlo. Pero justo antes de matarlo, Esteban oró. Sus últimas palabras fueron: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no los culpes por este pecado, perdónalos. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban estaba a punto de morir apedreado y ora por ellos y les dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando dijo eso, Esteban murió. Mis amados, el seguir a Cristo, el servir a Dios, el ser usados por Dios, es ir en contra de la corriente de este mundo. Es ir en contra de lo que el enemigo ha plantado como una corriente filosófica, ¿verdad?, totalmente torcida y totalmente pecaminosa delante de Dios. Cuando usted y yo nos comprometemos a predicar la palabra, vamos a encontrar oposición. Claro que hay personas necesitadas de oír la palabra y la reciben con alegría, la reciben con gozo, por su necesidad, por el llamamiento del Espíritu Santo a sus vidas, pero en medio de este mundo y en medio de esta sociedad, hermano, el predicar la palabra de Dios, el predicarla, ¿verdad?, en frente de la oposición, nos va a traer dificultades, nos va a traer persecución, nos va a traer, ¿verdad?, problemas. Usted y yo debemos estar dispuestos, inclusive, a dar nuestra vida por Cristo. Si nos preguntaran, ¿por quién estaría yo dispuesto a dar mi vida? Bueno, pues se me viene en primer lugar mi familia, ¿verdad? Mis seres amados, mis seres, ¿verdad?, queridos, dar mi vida por ellos. Jesús dijo: no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. Y Él dio su vida por usted y por mí, porque nos considera sus amigos, aun cuando antes éramos sus enemigos y éramos pecadores, como dice Pablo, en verdad, en la carta a los Romanos, que Dios nos amó de tal manera que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio su vida por usted y por mí.
Aquí Esteban entregó su vida, fue el primer mártir a causa del evangelio. Fue el primero que murió a causa del evangelio. Dice que las ropas las pusieron, ¿verdad?, a los pies de un joven llamado Saulo. Vamos a ver el capítulo 8 el día de mañana, ¿verdad?, un poco acerca de Saulo. Pero el mensaje del día de hoy es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a dar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos por la misión que Cristo nos ha dado? ¿Estamos dispuestos a sacrificar siquiera nuestra comodidad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar siquiera nuestro bienestar, nuestra paz? ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por aquel que dio su vida por nosotros? Jesús mismo lo dijo: el que pierda su vida por causa mía, la ganará. El que pierda su vida por mi causa, la ganará. Pero el que busque conservar su vida, la perderá. Hermanos, este es un llamado radical, un llamado a darlo todo por Él, a darlo todo por Él. Amén. Así que no retenga nada, no considere nada suyo, no considere nada como suyo propio. Entréguelo todo al Señor y Él le bendecirá y usted ganará la vida eterna. Aunque no es por las obras, y eso lo entendemos, no es porque tan buenos somos o qué tanto hagamos por el reino, porque nuestra salvación está únicamente descansando en la obra poderosa y completa de Jesucristo, por la fe que tenemos en Él. Amén. Pero en correspondencia a esa salvación tan grande y a ese sufrimiento que Él tuvo en la cruz, nosotros debemos estar dispuestos, así es necesario, sufrir y morir por Él. Amén. Hermanos, vamos a tomar este minuto de reflexión. Piense en lo que Dios le haya hablado y deje que Dios hable a su corazón durante un minuto. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, gracias por hablarnos a través de ella, por bendecirnos, Señor. Padre, y que esta palabra, Señor, que hemos leído pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y tomar el ejemplo de Esteban. No se habla mucho más que unos cuantos versículos, un par de capítulos en toda tu palabra, pero es considerado, Señor, uno de los grandes héroes, uno de los grandes guerreros del reino. Padre, y sé, Señor, que en este tiempo hay muchos Esteban dispuestos a dar su vida por ti. Padre, queremos tener este deseo y este compromiso contigo de entregártelo todo a ti, por el establecimiento de tu reino, por la expansión de tu palabra, para que más gente pueda conocerte, para que más personas puedan ser salvas y rescatadas, Padre, de la muerte eterna. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que ha estado con nosotros leyendo la palabra. Que tú les sigas fortaleciendo, que los conviertas en instrumentos poderosos, como lo fue Esteban, como lo fueron los apóstoles, Señor. Que el día de hoy seamos esos discípulos dispuestos a darlo todo por ti, dispuestos a dar nuestra vida por ti. Padre, y que este día tu bendición, tu protección, tu provisión, tu presencia esté con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias por ver esta transmisión el día de hoy. Esperamos poder ya el día de mañana viernes poder hacerlo en vivo, de ya donde estamos, ¿verdad? En ese retiro de hijos de pastor, poder hacerlo en vivo y si Dios lo permite, pues nos vemos
el día de mañana viernes a las 6:30 de la mañana, tiempo de Dallas, para seguir leyendo la palabra juntos. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día. Hasta mañana.